Hola, muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este programa Placer que Inspira. Y bueno, pues el día de hoy me encuentro yo solito aquí, platicando con ustedes, pero curiosamente también venía hoy yo a hablar de un tema en particular, un tema que a mí, pues en este momento de mi vida me ocupa y que es acerca de la orientación vocacional, porque es un tema que a mí me llama la atención. Primero porque me parece que es algo de lo que siempre se ha hablado, todo el mundo conocemos, pero realmente nunca hemos llegado a entender lo que es una correcta orientación vocacional. Más que nada me refiero al descubrir más allá de lo que podemos hacer o queremos hacer, sino descubrir quiénes somos, para que a través de ese descubrimiento podamos tomar decisiones que nos lleven al camino que realmente necesitamos tomar. Yo, por ejemplo, hablando de mi vida en particular, y creo que también eso ha influenciado en mi interés por la orientación vocacional o el tratar de encontrar en cada una de las personas eso que los motiva, que los hace sentir realizados, eso que los va a transformar, porque al final de cuentas la orientación vocacional, si uno la descubre, empieza uno a actuar en consecuencia de ese descubrimiento, empieza uno a hacer cosas que van de acuerdo a lo que necesita para sentirse feliz. Es un tema interesante porque las personas normalmente creemos que podemos o no podemos ser felices dependiendo de qué suceda en nuestro entorno. Pero rara vez nos ponemos a pensar que esa felicidad nace dentro de nosotros. Y una de las, ¿cómo podemos llamarle?, de las razones más poderosas para que exista la felicidad dentro de nuestro ser es el descubrir nuestra vocación, ya que a través de ella podemos desarrollarnos como seres humanos integrales. ¿A qué me refiero con integral? Que de repente llega un momento en tu vida en el que ya no necesitas nada más, que te sientes plenamente satisfecho con lo que eres y con lo que tienes. Y de verdad, eso es algo que descubres a través de la orientación vocacional. Y como comencé a decir hace un momento, yo hoy pienso en este tema como algo muy importante porque hoy, gracias a muchísimas circunstancias, pero al final de cuentas gracias a ellas, me encuentro aquí sentado. Pero yo he pasado por tantas cosas en mi vida y de verdad hasta me río porque recordarlos en un momento tan breve, de pronto es increíble darse cuenta, primero del tiempo que ha pasado, las cosas que han sucedido, las personas que he conocido y por lo que he tenido que atravesar para llegar a estar sentado aquí en ese momento. Yo, entre otras cosas, puedo decirles que no soy solamente una persona que se sienta a hablar en público, me refiero, esa es una de mis facetas, esto es algo de lo que me encanta hacer, pero mi formación fue hasta cierto punto, en sus orígenes, una formación tradicional. Yo estudié como cualquier persona, casi todos, ¿no?, la primaria, posteriormente la secundaria, la preparatoria y una carrera universitaria. Pero estoy hablando de esto porque curiosamente en ese momento yo no sabía hacia dónde iba o qué quería hacer. Es más, ni siquiera yo creo que alcanzaba a distinguir cómo me sentía al respecto de tomar ciertas decisiones que a final de cuentas no tomaba yo, las tomaban mis papás. Y la verdad que eso no es algo que yo considere erróneo, algo que yo considere que no debió haber sido. Al contrario, yo creo que cada decisión que tomaron mis padres mientras yo estaba desarrollándome en esas épocas estudiantiles, sobre todo al principio, primaria, secundaria, pues son necesarias también porque uno en ese momento no tiene criterio para tomar ciertas decisiones, aunque, también debo aclarar, empieza a haber ciertos visos, ciertas señales de lo que cualquier niño o niña le gusta hacer. Y muchas veces se piensa en actividades, por ejemplo, como el actuar, como el cantar, como el hacer reír, porque el hacer reír también es algo de lo que muchas personas viven. Todo eso se ve como una parte de ese ser humano pequeño
que lo hace considerarse como una persona muy simpática, pero en ningún momento se toman esas señales como una pequeña muestra de las posibilidades que tiene ese ser humano, y más que identificar solamente las posibilidades, de la gran ventaja que tendría en cierto momento o en cierto modo desarrollar esas habilidades. Porque es a través de ellas que se empieza el ser humano a dar a conocer como un ser humano feliz. Muchas veces pensamos que ciertas actividades, que inclusive en las universidades o escuelas se les llama extracurriculares, que no van a las calificaciones, muchas veces esas personas que hacen muy bien todo eso que no están representado en las boletas de calificaciones, por ejemplo, no sé, podemos hablar de actividades deportivas o de actividades culturales. En fin, y en culturales y deportivas también podríamos ampliarlo muchísimo más. Hay diferentes deportes, así como hay diferentes formas de expresarse culturalmente. Y no me refiero culturalmente solamente al hecho de estar relacionado lo que uno está haciendo para difundir la cultura, sino que lleva a cabo uno ciertas actividades para sentirse complementado, para sentir que no le falta a uno nada. No sé, puede ser la pintura, puede ser la escritura, y a través de la escritura comenzar a hacer dramaturgia, o dedicarse a la poesía, o dedicarse simplemente a una narrativa común y corriente, pero que de alguna manera, con el simple hecho de llevarlo a cabo, está desarrollando un talento que la persona descubre, pero que desgraciadamente en ese momento no considera una forma de la cual o con la cual pueda vivir. Y les platico esto también porque yo, como les decía, yo terminé la universidad, yo soy licenciado en mercadotecnia, pero pues además de eso, pues me hubiera gustado hacer muchísimas otras cosas. Y me río porque me hubiera gustado ya, el pasado no existe. Afortunadamente, en este momento de mi vida, he comenzado, y no en este momento, hace mucho tiempo, a tomar mis propias decisiones basadas en lo que me gusta. Yo, por ejemplo, tengo muchos años dedicándome a la actuación, y cuando digo que me dedico a la actuación, he hecho trabajos como actor de teatro, he trabajado en televisión, he trabajado inclusive en cine con amigos haciendo cortometrajes. Me he dedicado también por ello al guionismo, que también me gusta escribir. Me he dedicado también a la locución, que es el uso de mi voz. Finalmente yo por lo que soy más reconocido, aunque las personas no me identifiquen físicamente, por lo que soy más reconocido es por mi participación en Huevo Cartoon desde hace ya más de 12 años. Y a través de hacer voces pues se me han abierto muchísimas puertas. Pero entonces mi voz también es una herramienta que yo poseo y que he desarrollado. Pero desgraciadamente también a lo que voy es que yo la empecé a desarrollar a partir de una necesidad personal, como deben ser todas las necesidades, pero siempre con este sentimiento de culpabilidad de no haber hecho lo que me dijeron era lo correcto. Desgraciadamente, como lo platicaba también hace un rato, hay ciertas actividades que se consideran como una profesión o una forma en la cual una persona puede vivir. Sin embargo, hay muestras de que en cualquier ámbito, en cualquier profesión, en cualquier forma de expresión, hay personas exitosas que han encontrado en esa forma de expresión una forma de vivir y que les ha permitido, vuelvo a la misma frase, a sentirse realizados. En mi caso, quizá por ser provinciano, quizá por no haber tenido una familia que de alguna manera, porque también eso es cierto, nadie en mi familia está relacionada con este medio artístico de ninguna de sus expresiones. Yo tuve que crecer como una persona que tenía que estudiar una carrera y después de tener una carrera, ejercerla. Inclusive la decisión de tomar una carrera fue complicada en su momento. Y por eso también tiene que ver con la orientación vocacional. Porque si uno piensa que lo único que tiene que hacer es estudiar, pues estudia lo que sea.
Y finalmente lo que sea no es lo que lo va a hacer sentir bien. Y yo por eso también, quizá lo digo no con orgullo, pero lo viví. Y pues me parece pertinente comentarlo. Yo comencé a estudiar la universidad sin saber qué tenía que estudiar. De hecho, empecé estudiando arquitectura porque mi papá es arquitecto. Y porque de alguna manera me vendieron esa idea, ¿no? De, yo tengo una constructora, yo me dedico a esto, pues ya tienes el camino puesto, la mesa puesta para que únicamente llegues y te quedes con él. Yo me quedé con esa idea, la escuché, la tomé, la hice mía y empecé a estudiar arquitectura. Pero ¿cuál fue el problema? Que la arquitectura no es simplemente ser arquitecto, valga la expresión. La arquitectura no es simplemente diseñar o proyectar o dibujar. La arquitectura tiene que ver con muchísimas otras materias que probablemente si tú no estás, tu cuerpo, tu ser, no está diseñado, por llamarlo también de una manera, para tratar de manera, como lo haría cualquier estudiante sobresaliente en ciertos ámbitos. Por ejemplo, para no darle tantas vueltas, matemáticas. Me costó muchísimo trabajo. Me costaron muchísimo trabajo las matemáticas. Y yo pensaba en ese momento que era un mal estudiante. Porque también así nos educan. Tus calificaciones representan tu desempeño como persona. Y la verdad es que no tiene nada que ver. Yo en ese momento sí pensaba, hijo, qué difícil es, porque soy mal estudiante. Y no quiero ser mal estudiante, porque ser mal estudiante implica que no voy a triunfar en la vida. Entonces yo estaba poniendo todo, ahora sí que toda la carne en el asador de él. Tengo que hacer lo que me dicen que tengo que hacer, porque si no lo hago, me voy a sentir incompleto, o no me voy a sentir contento, o voy a ser considerado un fracasado. Entonces empecé a estudiar arquitectura, un semestre, porque al final de ese semestre dije, no, ¿qué estoy haciendo? Ni siquiera me gusta dibujar en ese sentido, ni siquiera me gusta las materias que componen esta carrera de arquitectura. No puedo con la matemática, mucho menos con materias más complicadas como estática, que es física, o como otras. Si acaso la que más me gustó fue historia del arte, y con esa me fue bastante bien, pero lo demás pues no. Entonces tomo la decisión de dejar esa carrera, y al cambiarme de esa carrera pues vuelvo a la misma pregunta: pero ¿qué demonios quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero ser? Desgraciadamente en ese momento ni siquiera me preguntaba qué quiero ser. Me preguntaba simplemente qué quiero hacer. Y lo pensé un rato. No mucho, porque tampoco tenía mucho tiempo para tomar una decisión. Y pensé, me gustaría estudiar ciencias de la comunicación. Pero no, mi papá no va a aceptar eso. Ya le dije que no voy a estudiar arquitectura. Ahora, ¿cómo le digo que además voy a estudiar ciencias de la comunicación? En fin, aquí estoy hablando nada más de las ideas que uno trae, heredadas, inculcadas o tomadas de cualquier persona que te rodea en un momento dado. Y la verdad, hoy también me dedico a esto, o quiero enfocar mucho de mi tiempo esto de la orientación vocacional, porque lo veo en muchísimas personas, sobre todo en los jóvenes. Que bueno, la orientación vocacional, también quiero aclarar, es un pequeño paréntesis, no solo está enfocada a los jóvenes. La orientación vocacional se puede aplicar a cualquier persona en cualquier momento de su vida. Tú puedes cambiar esa vida en cualquier momento, porque es otro problema de la orientación vocacional, que como ya elegiste, ya no puedes cambiar, y como no eres feliz, vas a ser infeliz toda tu vida, y yo creo que no es necesario. Entonces lo único que tienes que hacer es tomar esa decisión de empezar a pensar realmente qué me gusta hacer, porque también es otro tema. Y aquí estoy mezclando muchos temas, pero me vienen las ideas así de pronto, todas juntas. Otro tema que es me dedico a tal cosa, soy vendedor, soy ingeniero, soy contador, soy médico, pero tengo mi hobby. Y a través de ese hobby es donde me siento mejor. Eso es una señal también de que la vocación es más grande de lo que podemos creer, o más grande de lo que queremos creer muchas veces. Un hobby puede transformarse en una vocación. El descubrimiento de un hobby, bueno, es lo primero, descubrirlo.
Y una vez que lo descubres, asumirlo. Y una vez que lo asumes, empezar a desarrollarlo. Y a través de ese desarrollo, comenzar a darte cuenta cómo te empiezas a sentir tú llevando a cabo esa actividad. Tomando en cuenta sobre todo cómo te hace sentir. Porque en la medida que te sientes mejor, empiezas también a relacionarte de una mejor manera con todo lo que te rodea. Pero como les decía, no estudié ciencias de la comunicación porque pensé que a mi padre tampoco le iba a gustar. Entonces decido pues estudiar alguna licenciatura. Y cuando digo alguna, es alguna porque yo empecé a tronco común sin saber qué quería hacer. Empiezo en administración de empresas. Afortunadamente eso duraba 2 años, entonces tenía tiempo de seguirlo pensando un poco. Empiezo en administración de empresas, me refiero como alumno inscrito. Y en el segundo semestre digo, no, administración financiera. Para no hacer el cuento tan largo, en cuarto semestre llevé Mercadotecnia 1. Y después de llevar esa materia, dije, caray, eso sí me gusta. Y me decido estudiar el resto de la carrera universitaria, Mercadotecnia. Y me graduó como licenciado en Mercadotecnia. Al final de cuentas, me gradué. Pero a lo que voy es todo ese cambio de decisiones por el simple hecho de no conocer cuál es tu verdadera vocación. Ahora, yo no estoy hablando aquí de que solamente tenemos que quedarnos en el quiero conocer mi vocación. Porque muchas veces pensamos que sabemos qué es lo que queremos hacer con nuestra vida o qué es lo que queremos ser. Pero ¿en qué nos basamos para afirmar eso, no? Y hay muchas formas en las que uno puede descubrir su vocación. Yo, volviendo al tema de todo lo que he hecho en mi vida, les puedo decir que hoy, en este momento de mi vida aquí sentado, soy coach de vida. Soy conferencista, soy actor de voz, soy guionista en Huevo Cartoon, soy actor de televisión, de teatro, de cine, soy locutor, soy licenciado en Mercadotecnia y además soy comediante y hago stand-up. Cuando yo vi eso, de pronto así todo junto me parecía una revoltura de muchas cosas. Pero después tuve la gran oportunidad de hacer un test vocacional. Es increíble. A mis 44 años tomé un test vocacional que me cambió la vida a mis 44 años. Porque descubrí algo muy importante para mí. Algo que me dio mucha tranquilidad. Que a pesar de ser todo lo que acabo de mencionar, coach de vida, conferencista, actor, locutor, comediante, licenciado en Mercadotecnia inclusive, están relacionados por muchos de mis gustos o muchas de mis habilidades. Al tomar todas esas habilidades, porque un test se trata de descubrir a través de preguntas cuáles son precisamente las cosas que te gustan y cuáles son las que te disgustan, o con cuáles estás de acuerdo y con cuáles no estás tan de acuerdo, y a través del resultado de muchísimas preguntas y de cruzar todas las respuestas obtienes cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus habilidades. Porque la verdad es que aquí tampoco se puede hablar de que existan cosas buenas o cosas malas, o que uno por no ser bueno para las matemáticas sea malo, o que uno por no ser muy hábil para la ortografía sea malo para escribir, o como conocíamos en la primaria, para el español. En fin, entonces no es ni bueno ni malo, simplemente tenemos habilidades diferentes, pero posibilidades infinitas. Entonces, a través de este test yo descubro que todo lo que yo en mi vida he llevado a cabo está unido, digamos, por un hilo conductor, que es, primero y antes que nada, mi gusto por comunicarme con las personas, el poder hablar. La mercadotecnia, por ejemplo, si alguien se pregunta, ¿qué tiene que ver la mercadotecnia con eso? La mercadotecnia es expresarte, la mercadotecnia es transmitir ideas, que básicamente conocemos la mercadotecnia como una herramienta para vender. Pero esa herramienta para vender llega a las personas a través de la comunicación visual, oral, en fin. Entonces,
Todo está relacionado. Entonces hoy me da un poco más de tranquilidad decir, bueno, quizá yo en lo particular, ni nadie lo creo, pierde el tiempo haciendo muchas cosas. Al final de cuentas las está haciendo por dos razones: para aprender o para utilizarlo. En mi caso, muchas de esas cosas no las utilicé al 100%, pero sí me ayudaron muchísimo para aprender. En fin, y así como esta parte, pasan muchas demás cosas en la vida de todas las personas, que empezamos a querer descubrir nuestra vocación, como decía alguna persona, de manera silvestre. Una manera en la que no tenemos conocimiento de nada, donde no tenemos herramientas que nos ayuden a tomar decisiones, en donde no poseemos tampoco quizá el apoyo de las personas. Y ese es un tema importante porque el apoyo de alguien siempre es importante. Desgraciadamente, también las decisiones se toman basándonos en, podemos llamarles, circunstancias externas a nuestro ser. Yo tomo una decisión pensando o basándome en, sobre todo, cuando hablamos de orientación vocacional, en qué quiero hacer, pero a partir de cuánto quiero ganar. ¿Qué quiero hacer, pero a partir de qué tan famoso quiero llegar a ser? ¿Qué quiero hacer, pero desde el qué es lo más fácil? Y en la orientación vocacional descubres que todos tenemos una vocación y que lo que hagas a partir de ella es lo más fácil. Porque al estar en vocación comienzas a sentirte, insisto, como una persona realizada. Y a una persona realizada no le falta nada. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta y tener la conciencia de que obtener información para saber qué queremos hacer o quiénes somos existe en todos lados, en el medio ambiente. Y si no, en cualquier escuela hay orientadores vocacionales. Pero no se queden nada más con lo que les digo un orientador vocacional. Empiecen ustedes también a sentirse con la facultad de tomar sus propias decisiones. Pues bueno, vamos a ir a un pequeño corte y en un momentito regresamos. Muchísimas gracias por estar conmigo.